Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Esmalbach y junto con mis compañeros Julián Andrés Gómez Rubiano y Ana Lucía Ledesma del Colegio Hispanoamericano vamos a dar inicio a nuestro trabajo de monografía titulado Musicoterapia en el síndrome de Down para la asignatura Metodología e Investigación para la profesora Marta Rosales. Bueno, aquí podemos ver nuestro contenido del número 1 al 4 es el anteproyecto, el 5 son instituciones, seguiríamos con el síndrome de Down y sus inicios, clasificación del síndrome de Down, 8 aprendizaje de una persona con síndrome de Down, 9 alternativas de terapia para una persona con síndrome de Down, 10 musicoterapia, 11 trabajo de campo, 12 encuesta y conclusiones, 13 recomendaciones, 14 respuesta a la pregunta problema, 15 webgrafía y bibliografía y 16 agradecimiento. Este sería nuestro proyecto y empezaríamos con la pregunta problema. Nuestra pregunta problema es: ¿cómo la institución Botteritos y FEDAR han logrado con la musicoterapia brindar herramientas para que las personas con síndrome de Down y sus familias puedan tener una mejor calidad de vida? Seguido con esto vienen los objetivos. Nuestro objetivo principal es identificar cómo la Fundación Botteritos logra con la musicoterapia mejorar las condiciones de vida de personas con síndrome de Down y sus familias. Y nuestros objetivos secundarios serían: primero, realizar una encuesta sobre el cambio que ha producido la musicoterapia a las familias de las personas con síndrome de Down desde que se hacen parte de la fundación. Y segundo, reunir experiencias de expertos sobre el impacto de la musicoterapia en el mejoramiento de la calidad de vida en las personas con síndrome de Down. Ahora seguiríamos con la justificación. El síndrome de Down o trisomía 21 se da por una alteración cromosómica caracterizada por el exceso de material genético en el par 21. Esta discapacidad puede presentarse por factores como la de la madre, o algún antecedente familiar con el síndrome. Las personas con síndrome de Down presentan características tanto físicas como cognitivas diferentes a la de una persona que no posee ninguna discapacidad, características las cuales pueden significar un gran problema para el desarrollo de su personalidad y pueden afectar a su calidad de vida en caso de no ser tratadas con alguna terapia. La investigación que se va a presentar está basada en el arte como terapia, específicamente en la música, y buscamos identificar cómo la Fundación Botteritos logra con la musicoterapia mejorar las condiciones de vida de personas con síndrome de Down y sus familias. Escogimos este tema porque en la familia de uno de nuestros integrantes de la investigación hay una persona con discapacidad que toma uso de esta terapia. A los tres nos llamó mucho la atención, ya que estamos directamente relacionados con la música y no conocíamos los beneficios que este podría traer para las personas con síndrome de Down. Después de seguiríamos con la metodología, que lo que hicimos fue, para la realización de esta monografía, se harán unas visitas semanales a las clases de música de la fundación. Además, se entrevistó a padres de familia y profesores que se puedan relacionar con alguna información relevante del tema. Se hablará con distintos profesionales como fisioterapeutas, médicos generales o especialistas, psicólogos, entre otros, para hacer una mayor recolección de información, y se hizo uso de fuentes físicas como virtuales. Bueno, ahora seguimos con las instituciones que utilizamos para la realización de esta monografía. Primero, nos ayudó la Fundación Arte Botteritos. La Fundación Botteritos es una fundación que a través de diferentes talleres artísticos, como talleres de danza, teatro y pintura y música, actualmente trabaja con personas que poseen discapacidades cognitivas y junto con un grupo de profesionales han logrado mejorar las capacidades artísticas de un gran número de personas, entre ellos personas con síndrome de Down. Seguiríamos aquí con su misión. Su misión es ofrecer un espacio diferente a lo tradicional, brindando a las personas con discapacidad el aprendizaje y la formación a través del arte, personas que no habían tenido vinculado algo con instituciones de este estilo. Ahora podemos, el método de enseñanza, diversos aspectos se pueden entrar a estudiar a través de este gran trabajo. Para empezar con el método, se puede
usar de referente al profesor. El profesor Ricardo fue el que nos ayudó para la realización de esto. Por ejemplo, él lo utiliza en la percusión al iniciar una canción, ya sea una presentación o un ensayo, el profesor les da señales del ritmo que va a ser utilizado. De esta manera, el músico debe saberse el patrón y seguir, y gracias a las prácticas que se han requerido concentración y esfuerzo. Para las flautas, lo que utiliza el profesor es un método diferente, que se caracteriza en relacionar un objeto con una respectiva nota musical, y las partituras se encuentran con dibujos animados y cosas así. Por otro lado, tendríamos el bajo y el piano, que estos son los que completan la banda y son tocados más que todo por el profesor. También contamos pues ellos cuentan en la Fundación Boteritos con 2 voces, que son 2 niñas, que son voluntarias, y lo que hacen son completar la producción musical del resto de integrantes de la banda. Gracias al maestro se puede determinar el tiempo que han tomado para montar el repertorio, lo cual demuestra que con la discapacidad cognitiva se requiere más atención y más dedicación, puesto que algunos estudiantes necesitan de un aprendizaje con acompañamiento y guía. En algunas clases, algunos de los alumnos tienen algunos días pesados, se sienten tristes o no pueden prestar atención, como nos pasaría a personas sin ningún tipo de discapacidad, y se puede notar que muchos de ellos salen de la clase para que alguien mayor vaya y los busque y los acompañen y no se sientan solos. Aquí podemos observar algunas fotos de la Fundación Boteritos. Con esto seguiríamos con la otra fundación que nos ayudó para la realización de esta monografía, la cual es la Fundación FEDAR. La Fundación FEDAR busca darle a la educación una mirada distinta a lo convencional. El dueño de esta fundación es Ricardo Cobo. Busca día a día enseñarles a los niños con discapacidades cognitivas a leer, escribir y encontrar sus gustos, y además de todo es como el cuidado del medio ambiente desde muchos aspectos. Esta fundación está constituida por 2 sedes, de las cuales se montarán características de una de ellas, la cual es la sede donde nosotros estuvimos, que es la sede que queda fuera de la ciudad, en Popayán. Bueno, su visión es que la Fundación FEDAR tiene el propósito de construir un nuevo modelo de rehabilitación para la población en situación de discapacidad cognitiva. Un modelo que transforma todas las miradas hacia la búsqueda de reconocerlos como personas distintas, sabiendo que son sujetos con los mismos derechos. Seguiríamos con el método de enseñanza de la Fundación FEDAR. El método de enseñanza de la Fundación FEDAR, ellos tienen un método musical muy interesante que es para los más pequeños y se caracteriza por hacer rondas musicales en las mañanas. El profesor hace el ejercicio de que cada uno reconozca su nombre de sus compañeros y va creando entre ellos como lazos. De esta manera, se socializan más con sus compañeros y se conocen más entre sí. Además, al enseñarle la lectoescritura musical, utilizan sílabas de los nombres de cada uno de los habitantes. El salón está decorado por todas partes con los nombres de los estudiantes de cada salón, y gracias a esta ayuda visual es que se puede lograr un método de enseñanza. Bueno, aquí podemos encontrar algunas de las fotos que tomamos de la Fundación FEDAR, y aquí hay otras fotos. A continuación sigue mi compañera Ana Lucía con la explicación más a fondo del síndrome de Down. Muchas gracias. Bueno, hola, mi nombre es Ana Lucía y yo daré continuidad al siguiente bloque de la monografía, donde hablaremos más a fondo sobre el síndrome de Down. Antes de hablar sobre qué es, hay que especificar que el ser humano posee 46 cromosomas y estos están ubicados en pares, o sea que todos tenemos 23 pares de cromosomas. Un cromosoma posee el ADN, que es la molécula que contiene el material genético que se va a expresar ya en el fenotipo de cada uno. Hablando sobre qué es el síndrome de Down, este es una alteración cromosómica en donde hay un exceso del material genético. Este exceso no se presenta en todos los cromosomas, solamente se presenta en el par 21,
Por eso las personas hablan de una triplicación del cromosoma 21. Este exceso de material genético puede provocar o va a provocar una sobreexpresión de ciertas características de ciertos genes en los órganos o en la parte cognitiva de la persona. Bueno, descubrimiento. En 1846 se hacen las primeras descripciones fenotípicas por dos franceses, Jean Estienne, Dominique Esquirol y Edward Sigan. Estos dos franceses denominaron a estas personas como retardados mentales, y no fue hasta 1886 con John Lennon Down que se les denominó Mongolian Idiotcy. Down trabajaba con personas con retardo mental y él notó que el 10% de sus pacientes poseían características diferentes, ciertas características específicas que los distinguían de las demás personas con retardo mental. Y los denominó Mongolian Idiotcy porque según se parecían a las personas de Mongolia. Esta descripción es una descripción que hizo para la revista London Hospital Reports, en el cual dice que el pelo no es negro, como el verdadero, sino de un color parduzco, lacio y escaso. La cara es plana y amplia, las mejillas son rotundas y se extienden a los lados. Los ojos se colocan oblicuamente y su tono interno es más distante de lo normal. La grieta palpebral es muy estrecha, la frente se arruga transversalmente con la ayuda constante de los elevadores del párpado, con grietas transversales. La lengua es larga y áspera, la nariz es pequeña, la piel tiene un leve tinte amarillento sucio y es deficiente en elasticidad, dando el aspecto de ser demasiado grande para el cuerpo. En 1965, gracias a Down, la ONU reconoció a estas personas con el nombre de síndrome de Down. Pero en esta época no se conocía que las personas tenían 46 cromosomas, de hecho se creía que tenían 48 cromosomas. No fue hasta 3 años más tarde, en 1968, cuando 3 científicos descubrieron que no poseíamos 48 sino 46 cromosomas y que este síndrome se debía a una alteración cromosómica. Hablemos ahora de las características. Antes de empezar con las físicas hay que aclarar dos conceptos. Uno es el genotipo y otro es el fenotipo. Un genotipo son todos los genes de una persona y estos se van a expresar de manera de alelos. Digamos que una persona posee el gen, tiene el gen de los ojos, del color de ojos. Tiene dos alelos, azul y café. Y el alelo café es dominante sobre el azul. Entonces se va a expresar en el fenotipo el alelo del color café. El fenotipo ya es la expresión de esos genes en torno o en relación con el ambiente. Unas características físicas que presentan las personas con síndrome de Down son la hipotonía, que es una disminución del tono muscular, dedos cortos, la cara es aplanada, el puente de la nariz es aplanado, la cabeza y las orejas son pequeñas y pueden tener manchas blancas en el iris del ojo. Hablando de las características cognitivas, en este fragmento se puede apreciar una definición. La disregulación provocada por el exceso de dosis genética de estos genes, consecuencia de la trisomía 21, origina de manera constante alteraciones en el desarrollo y función del cerebro, que forman la base de los problemas que se manifiestan como discapacidad intelectual. Con estas características cognitivas, esta discapacidad cognitiva se puede definir como una anomalía en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las habilidades de estas personas. Esto no significa que estas habilidades se puedan desarrollar a lo largo de su vida. Según la Universidad Nacional de Valencia, algunas de estas características pueden ser que presentan un menor grado de atención, del estado de alerta, actitudes de iniciativa muy bajos, su aprendizaje es más lento, al momento de resolver un problema hacen menos que las personas normales y las conversaciones deben ser de nivel bajo. No suelen tener conversaciones a un grado más alto, un grado de las personas normales. Bueno, ahora hablemos sobre el cerebro. Estas dos características que presentamos aquí se debe a una hipoplasia, que es el desarrollo incompleto o detenido de cierto órgano o tejido del cuerpo. Por eso dice que las personas con síndrome de Down presentan el cerebro más pequeño, una reducción del hipotálamo. Y esto se da
por una reducción en la sustancia gris en el cerebelo, en los lóbulos frontales y la región frontal de los lóbulos límbicos. Esto va a provocar fallos en la memoria operativa, una disminución de los giros hipocampales y hipocampos, en los lóbulos parietales, en el lóbulo temporal izquierdo y en la región subglobal derecha. Bueno, esta disminución del cerebro se puede empezar a notar en datos ecográficos que se han analizado en ecografías y en autopsias que se presentan desde los 4 o 5 meses de estar en el vientre, o se pueden venir a presentar a finales del embarazo, faltando 2 o 3 meses. Algunas complicaciones que puede presentar este síndrome son anomalías internas, tanto en el corazón como en el sistema digestivo, trastornos en la audición, pueden presentar problemas en los ojos como cataratas, una disfunción tiroidea. Ellos pueden presentar la enfermedad del Alzheimer entre los 35 y 40 años, o pueden presentar obstrucción respiratoria durante el sueño. Algunos factores de riesgo son la edad avanzada de la madre. A partir de los 35 años en adelante, este riesgo es mucho más alto. La segunda es que los padres sean portadores de la translocación genética. Esto significa que ya en sus genes presenten esta anomalía, pero no se haya expresado en ellos, se va a presentar en la siguiente generación. Y teniendo un hijo con síndrome de Down, si unos padres han tenido ya un hijo con síndrome de Down, es muy probable que el siguiente hijo también lo presente. Bueno, clasificación del síndrome de Down. Hay prácticamente 3 formas de síndrome de Down. La trisomía 21, que es la que ya hemos hablado, se presenta desde las primeras divisiones en la fecundación. Eso significa que todas las células presentan esta anomalía. La trisomía de mosaico, esto significa que la alteración no se da en las primeras células de la fecundación, sino más adelante. Por eso se dice mosaico, porque algunas van a poseer 46 cromosomas y otras 47. Y por último, la translocación, que hablamos sobre esta en los factores de riesgo, que es cuando alguno de los padres o ambos padres ya tienen esta alteración en sus genes, pero no se ha presentado. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi compañero Julián Gómez, que continuará con el siguiente bloque de la monografía. Buenas tardes, yo Julián Andrés Gómez voy a terminar con el último bloque de esta monografía y continuaremos con aprendizaje de una persona con síndrome de Down. En su desarrollo evolutivo, los niños con síndrome de Down presentan habitualmente retraso en el acceso de las diversas etapas y en muchos de los casos una permanencia más prolongada en cada una de ellas. Lenguaje. Es un hecho aceptado que las personas con síndrome de Down poseen mejores capacidades comprensivas que expresivas, aunque también presentan dificultades, problemas de tipo físico, retraso mental y otros inconvenientes. Sin embargo, adoptando estrategias simples es posible que mejoren notablemente. Factores psicológicos, físicos, sociales, emocionales, educativos, culturales, geográficos, cognitivos, motivacionales y de muchos otros tipos se hallan implicados para lograr que seamos capaces de utilizar la palabra, que es el medio más corriente del que nos valemos para interactuar a distintos niveles con quienes nos rodean, lo que implica la capacidad de recibir y emitir mensajes. Esto es comprender lo que se nos dice y ser capaces de expresarnos nuestros gustos, deseos, emociones, necesidades, etc. Teniendo en cuenta que cada una de las dificultades asociadas con el síndrome es la hipotonía, ello explica en parte las dificultades al no poder ubicar la lengua, los labios y la cavidad bucal. Esto hace que se dificulte la inteligibilidad, sobre todo para ciertos fonemas o sonidos que requieren mayor precisión. También nos encontramos usualmente frente a la ausencia de fluidez en el ritmo y la velocidad del habla, aunque también puede deberse a inconvenientes en la formulación de enunciados o en hallar las palabras adecuadas para expresarse. Se estima que entre el 45 y el 53% de las personas con este síndrome tienen dificultades
en ese sentido, cuyas manifestaciones más corrientes son la tartamudez, las pausas excesivas, repeticiones y o prolongación de sonidos, emisiones entrecortadas de las palabras, incorporación de ruidos, entre otros. Lenguaje musical. Bueno, las personas que poseen el síndrome necesitan de formas de aprendizaje musical diferente a las que se usa convencionalmente. Aunque no son muchas las diferencias de estos medios, la mayoría muestran resultados efectivos a la hora de entender la música. El método musical para personas con síndrome de Down cura las necesidades de motivación hacia la interpretación musical de las personas con discapacidad intelectual, trabajando para ello la adaptación del método musical tradicional a un método adaptado a sus capacidades. Un ejemplo de un método educativo musical es el método nota-color, que consiste en la adjudicación de un color a las notas musicales de la escala de Do mayor. Por ejemplo, cuando el profesor les quiere enseñar o les da la orden de tocar la nota re, le asigna un color, que puede ser el color azul y puede que haga uso de imágenes con este color. Así, en cualquier momento, al referirse a esta nota, llamará el color azul y ellos reaccionarán fácilmente, dando resultado en lo que toquen. Ámbito escolar. Bueno, en el ámbito escolar se puede llevar a cabo de varias formas este aprendizaje, como las siguientes: aprender con mayor facilidad si se apoyan en signos, gestos, señales, imágenes, dibujos gráficos, pictogramas o cualquier otro tipo de clave visual, da mejor su percepción visual. El aprovechamiento de su alta capacidad de observación y de imitación para favorecer y reforzar la adquisición de los distintos aprendizajes. El no interrumpirlos en horas de estudio, pero su capacidad de aprendizaje es continua, es decir, si se les interrumpe, se desconcentran fácilmente. Utilizar actividades y ejemplos concretos para contrarrestar su déficit de pensamiento abstracto. La aplicación de programas específicos de autonomía personal, entrenamiento en habilidades sociales y educación emocional dirigidos a promover su independencia. Ahora pasamos a otro punto, que es alternativas de terapia para una persona con síndrome de Down. Bueno, en los últimos años ha mejorado la perspectiva que se tenía con los niños con síndrome de Down, ya que se hacía referencia a ellos como unos niños con retrasos de una forma despectiva, careciendo de valor teórico y humano a la hora de mencionarlos. Cada día se valora más las capacidades de este ser, que son muchas, el deber del Estado y del ser humano es ayudarlo a potenciar estas habilidades. Bueno, deportes. Los deportes contribuyen a mejorar la forma física de los niños con síndrome de Down. Además, les ayudan a combatir la obesidad y además se convierten en una herramienta de gran ayuda con la que mejorar su estado de salud y aportarles beneficios psicosociales tales como tomar conciencia de sus logros, también de sus dificultades, eliminando el estrés. Además, les ayudan a socializarse y a trabajar en equipo. El entrenamiento y los ejercicios tienen que ir acordes a la edad del niño, para evitar que se cansen y para captar mejor su atención. Bueno, fisioterapia. Para los niños que padecen el síndrome de Down, los objetivos fundamentales serán el desarrollo psicomotor del niño y en especial la motricidad gruesa. Se debe trabajar también la hipotonía muscular, la laxitud ligamentosa, los fallos sensoriales y perceptivos, la coordinación, el equilibrio y la marcha. Danza y teatro. Según la Fundación Danza Down, la danza como terapia pretende y logra proporcionarle la seguridad, autoestima, equilibrio, musicalidad, belleza y diversión, a la vez que disciplina y orden a estas personas. En Down Madrid se ofrecen diversos cursos de bailes y teatro que tienen como objetivo aumentar la energía física, mejorar los estados de ánimo, calmar la ansiedad, entre otros. Y bueno, venimos al corazón de la monografía, que es este tema, la musicoterapia. Según el psicólogo Jonathan García Allen, la musicoterapia es una terapia que utiliza la música para mejorar el estado de salud y bienestar del paciente. Estimular la mente es esencial, ya que es el centro operativo donde se procesan, se comprenden y se juntan todas las sensaciones y emociones que los seres humanos percibimos y expresamos.
El uso de la música como terapia abarca diversos aspectos como lo son los aspectos sensoriales, motrices, cognitivos, memoria, audición, imaginación y socioemocionales, lo cual la hace una terapia efectiva para mejorar las capacidades de una persona que posea algún tipo de discapacidad cognitiva, en este caso el síndrome de Down. Para usar esta terapia se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Debe ser realizado por un musicoterapeuta o un profesor experimentado en la trata de personas con discapacidad cognitiva. Dejar muy en claro que no es una cura, es una forma de terapia que se va a manejar en ciertos aspectos o va a mejorar en ciertos aspectos de la vida de una persona con esta discapacidad. Se debe tratar al paciente o en otros casos al estudiante según sus necesidades y sus capacidades, pues el síndrome no afecta igual a todas las personas que lo padecen. Y por último, se debe tener paciencia y amor por el trabajo, pues esto requiere mucha dedicación y atención. Los niños con síndrome de Down tienen una gran sensibilidad por la música, por lo que resulta mucho más sencillo intervenir en un proceso terapéutico con música. En este se desarrollan capacidades básicas como por ejemplo la atención, la percepción sonora y la memoria rítmica, puesto que el proceso de asimilación, de integración, de comprensión y de reproducción de estos sonidos, ritmos y canciones se produce de una manera mucho más natural, sin la necesidad de un procesamiento de la información. Esta terapia musical utiliza el lenguaje que conecta a la persona con el entorno, provocando un medio natural y social en el que pueden interactuar a través de una nota, un ritmo, una melodía o hasta una canción. Bueno, aquí podemos ver nuestro trabajo de campo. Ahora vamos a encuestas y conclusiones. Pero primero, a revelar las encuestas, voy a dar una anécdota que nos dieron en la Fundación FEDAR, y era que los trabajadores en las mañanas conocían a una niña que tocaba flauta, pero en las mañanas sonaba una flauta y ellos no sabían quién era y qué era hasta que se dieron cuenta que era la misma niña que tocaba la flauta, y en las mañanas sonaban, por así decirlo, alaridos, o sea, no eran notas armónicas como por llamarlo de alguna manera, y de acuerdo a su constancia, trabajo y dedicación, ella logró aprender a tocar este instrumento. Bueno, en este momento van las encuestas y aquí podemos ver sobre el estado de información de las personas que dicen sobre ¿sabes qué es el síndrome de Down? El 98% de las personas dice sí y el 2% dice no. ¿Conoces a alguien que tenga el síndrome? El 51% de las respuestas no y el 49% sí. Bueno, aquí en esta encuesta los resultados giran en torno o son muy diversos, ya que aquí se puede observar que las respuestas fueron entre cada una, tomaron los mismos valores. Esta pregunta es sobre si alguna vez has escuchado hablar de la trisomía 21, mosaicismo o translocación, y el 37,3% de las respuestas fueron no y el 62,7% de las respuestas fueron sí. Bueno, aquí están preguntando si has escuchado alguna vez de la discriminación hacia alguna persona que tenga este síndrome, y las respuestas son el 29,4% no y el 70,6% sí. Esta pregunta sobre ¿sabes qué es la musicoterapia? El 51% dice que sí, el 19,6% dice que no y el 29,4% dice tal vez. ¿Conoces
o has escuchado sobre la Fundación Boteritos? El 72% de las respuestas dice que no, el 21,6% afirma que sí y tal vez es acerca de un 6%. Aquí podemos ver sobre el conocimiento de cómo las personas consideran estos muchachos con síndrome de Down. Y bueno, el 13% los consideran agresivos, depresivos el 2%, emocionales el 64,7%, amorosos el 74,5%, extremistas el 9,8%, talentosos 58,8%, 0% en aburridos y 52,9% para divertidos. Y como encuesta final, de acuerdo a lo que creen las personas que estos casos de síndrome de Down deben hacer, es que necesitan educación especial. El 64,7% piensan esto, que son normales el 3,9%, no pueden bailar, no pueden actuar, no pueden pintar y no pueden escribir algo lógico, no tuvieron ninguna respuesta. Necesitan ir a una escuela diferente el 7,8%, ninguna de las anteriores 39,2%. Y bueno, las conclusiones. Nuestro grupo concluye que al realizar una encuesta a una población de 50 personas, se concluye que el síndrome no es visto como un impedimento para realizar alguna actividad artística. El tener Down no significa no poder controlarse ni tener que depender de alguien toda su vida. De hecho, las encuestas anteriormente realizadas lo testifican. El método musical usado en ambas fundaciones ha demostrado su eficacia en estos casos y sobre todo el mejoramiento en las actitudes de los estudiantes, sean adultos o niños, en sus comportamientos y en su manera de relacionarse con su entorno, con las nuevas personas y con sus padres, además de ganar un control parcial de sus emociones y de sus comportamientos. Bueno, sobre las recomendaciones, nosotros queremos decir sobre que se les hace una recomendación a la sociedad en general, que se informen un poco sobre qué es el síndrome de Down. Las escuelas deben saber que una persona con esta discapacidad, aunque necesita un mayor apoyo, tiene la capacidad y el derecho, sobre todo, de entrar en cualquier escuela. En las empresas y con el gobierno se les recomienda investigar sobre las capacidades que tienen las personas que padecen el síndrome y sea completamente prohibido la negación de conseguir un trabajo, tener relaciones civiles y de ser independientes. Y bueno, nosotros tenemos la respuesta a la pregunta problema, pero antes recordemos la pregunta problema. ¿Cómo las instituciones Boteritos y FEDAR han logrado con la musicoterapia brindar herramientas para que las personas con síndrome de Down y sus familias puedan tener una mejor calidad de vida? Nuestra respuesta es la siguiente. Ambas instituciones, con el apoyo de profesionales de la salud y la educación, lograron adaptar un método especializado en el aprendizaje musical y lingüístico para personas con el síndrome de Down. Este método utiliza herramientas convencionales altamente efectivas como la práctica de instrumentos, la lectura musical, relacionamiento con otras personas y su entorno. De esta manera se logra transmitir en el sentido de la convivencia el estímulo de sus capacidades cognitivas, manejo de las emociones y acciones, desarrollo de su memoria auditiva y visual, entre muchos otros aspectos. Con este método se crea una conciencia y una disciplina especial que los ayuda a afrontar el mundo real y las dificultades que conlleva este síndrome. Se logra confirmar que estas herramientas son usadas entre familias y que han sido efectivas para el mejoramiento de la relación intrafamiliar y la interacción con la sociedad. Bueno, aquí tenemos nuestra webgrafía. Y esta es nuestra bibliografía. Y ya para finalizar, los agradecimientos, bueno, primero queremos agradecerle a Dios por permitirnos estar juntos este año y vivir esas experiencias. Queremos agradecerle a la profesora Marta Rosales, que nos asesoró todo este año lectivo,
a nuestros asesores Elena y Ricardo Cobo y al profesor Ricardo Girón, que siempre estuvieron muy atentos de nuestro proceso y nos brindaron su ayuda. También queremos agradecerle a nuestros padres por siempre apoyarnos y poder contar con ellos. Y por último, pero no menos importante, a todas las personas que nos permitieron profundizar y entender este tema. Espero les haya gustado esta monografía y sea de gran utilidad.